Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes de grado sexto. Vamos a organizar el trabajo para esta semana, que es del 8 al 12 de junio. Tenemos las páginas 83 al 87. Vamos a dejarlo hasta el 87 porque ahí es donde están los ejercicios de aplicación. Las de las anteriores páginas son fundamentaciones. Entonces vamos a ver la cartilla. Vimos que la clase anterior dejamos hasta acá, hasta la descripción de este gráfico. Y aquí para abajo viene una teoría que es parte de ese ejercicio anterior. Listo, entonces la van a leer, hace parte de la teoría. Aquí nos dan otro ejemplo de proporciones directas, en este caso con el área de cada cuadrado. Ya sabemos que para calcular el área se multiplica lado por lado, ¿cierto? En este caso, como las medidas de un cuadrado son iguales, entonces sería 3 por 3, 9 unidades cuadradas. Y continuamos leyendo. Aquí vemos un resumen de la proporción de la medida del lado con su área. Este 25 de aquí está mal, aquí es 4 por 4, 16. Y continuamos leyendo la descripción. Aquí vemos la gráfica de las proporciones en cuanto a la longitud del cuadro y el área de cada cuadrado. Vamos a leer esta siguiente página, también es parte de la fundamentación, y nos vamos a centrar acá en este problema, porque aquí a partir de este problema vamos a tener un ejemplo para poder desarrollar las situaciones que tenemos más adelante en nuestro trabajo. Entonces aquí nos dicen, esta situación nos describe la proporcionalidad directa. Entonces vemos que el número de kilovatios hora consumidos en una casa fue de 300. Si el valor del consumo de esta cantidad de electricidad fue de 36.000 pesos, ¿cuál será el valor del consumo de la electricidad por 120, 180, 230, 300, 450, 520 kilovatios? Bueno, entonces vemos acá que dice, una manera de analizar el problema es la siguiente. Entonces dice aquí, planteamiento. Se forman las razones y se establecen las proporciones. Bueno, entonces vamos a recordar qué es una razón. ¿Listo? Para eso vamos a ver un ejemplo acá. Entonces, podemos decir que en un salón, por cada 2 niños hay 3 niñas. Entonces esta es la razón. Una razón de 2 a 3. ¿Listo? Por cada 2 niños hay 3 niñas, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si hay 4 niños, entonces habrán 6 niñas. Que aquí nos plantean un valor desconocido, ¿sí? Vamos a ver esta razón. Dice, se forman las razones y se establecen las proporciones. Ensaya tu propia forma de hacerlo. El valor desconocido se representa con un recuadro rojo y así se obtiene la proporción. Entonces aquí tenemos el valor desconocido. Ya sabemos que 300 kilovatios de energía valen 36.000 pesos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto valen 120 vatios? O sea, aquí debemos hallar el resultado. Bueno, acá el libro nos trata de enseñar una manera, ¿listo? Una forma de encontrar ese valor, pero yo lo vamos a hacer de la siguiente manera, acá, de una manera un poco más sencilla, más fácil de entender de momento. ¿Listo? Vamos a plantear las igualdades. ¿Listo? Entonces, 300 vatios tienen un valor de 36.000 y 120 vatios necesitamos saber cuál es su valor. ¿Listo? Aquí vamos a plantear más o menos lo que se conoce como una regla de 3. Vamos a mirar, vamos a relacionar los valores en X
o en diagonal. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vemos que la diagonal que está completa es esta. Estos valores los vamos a multiplicar entre sí. Es decir, 36.000 lo vamos a multiplicar por 120. Y ese resultado que nos dé lo vamos a dividir entre el que queda solito, es decir, entre 300. Para esto yo voy a usar la calculadora para que ustedes vean que el resultado es correcto. Vamos a dejar por acá la pizarra un poquito más arriba. Entonces vamos a multiplicar 36.000 por 120 y este resultado lo dividimos entre 300 y igual tenemos aquí 14.400. ¿ok? Si vamos a mirar el libro, aquí está el resultado, 14.400. ¿sí? Lo que está aquí es lo mismo que nosotros hicimos ahorita en la pizarra. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Dice que por cada 120 kilovatios hora el consumo de electricidad se pagarán 14.400 pesos. Entonces se procede de igual forma con cada valor. Entonces vemos aquí que el libro ya hizo la cuenta cuánto valen 120, cuánto valen 180 kilovatios, y vemos acá el precio de cada cantidad de kilovatios. Bueno, entonces nos dice acá, simplificando cada razón y obteniendo el cociente respectivo. ¿Qué se hizo acá? Se divide el valor el valor en pesos en los kilovatios. Es decir, aquí tenemos 14.400 dividido 120 y eso nos da un cociente de 120. Si aquí vemos que 21.000 pesos, 21.600 se divide en 180, el cociente o el resultado es 120. 120. ¿Listo? Bueno. Ahora, nos dicen acá, bueno, fíjate que al simplificar la división de cada razón propuesta siempre el resultado es 120. A este número lo vamos a llamar constante de proporcionalidad K. ¿Ok? Al analizar el problema se observa que al aumentar el consumo de electricidad en kilovatio hora también aumenta el precio que se pagó por este consumo. Además, su cociente de proporcionalidad es constante, siempre de 120. Esto significa que las cantidades son directamente proporcionales y su constante de proporcionalidad es 120, que equivale al consumo de 1 kilovatio por hora. Observa que 120 es el factor por el cual se multiplica el número del kilovatio para obtener el valor del consumo. Ahora, podríamos hacer el ensayo. Podríamos multiplicar 180 por 120 a ver si nos da 21.600. Vamos a verlo acá. 180 por 120. Y vamos a ver el igual. 21.600. ¿sí? Entonces sí, es verdadero lo que nos dice el libro. Vamos a ver la aplicación. Dice, vamos a resolver en el cuaderno cada ejercicio. Lo del compañero pues no lo vamos a hacer porque no tenemos ahorita un compañero. De pronto pueden dialogar con un familiar. Entonces vamos a ver qué nos dice el primer problema. Alfonso, el mayordomo de la finca de don Gabriel, emplea 50 kilogramos de alimento para suministrarle a 20 animales. Se pregunta cuántos kilogramos necesitará Lucho, el mayordomo de la finca vecina, si él cuida 50 animales de los mismos. ¿Qué nos están diciendo? Que en otra finca vecina hay otro mayordomo, pero él, en vez de cuidar 20 animales, cuida 50. Entonces la pregunta es, ¿crees que Lucho empleará más kilogramos de alimentos que Alfonso? Se pregunta, ¿cuántos kilogramos necesitará Lucho, el mayordomo de la finca vecina, si él cuida 50 animales de los mismos?
cuántos kilogramos. Entonces, como habíamos dicho, entonces miramos en diagonal cuál está completa. Entonces vemos que es esta. Esta la multiplicamos estos dos valores y los dividimos por este. Entonces vamos a ver, 50 por 50. Y eso lo vamos a dividir entre el valor que quedó solito, que quedó con la incógnita, que es 20. 50 por 50 igual 2500 dividido entre 20 igual 125 kilos. ¿Listo? Vamos a ver ahora donde nos dicen acá: un camión consume 25 litros de gasolina para recorrer 120 kilómetros. El conductor desea saber cuántos kilómetros recorrerá el mismo camión con 10 litros de gasolina. Bueno, entonces planteamos de igual manera el ejercicio. Miramos la diagonal que está completa, o sea, esta. Entonces, multiplican 10 por 120 y ese resultado se divide entre la que queda solita. Se divide entre 25 y ahí encontrará la respuesta. Viene el siguiente ejercicio. El cuarto punto dice: la tabla 6 muestra las distancias recorridas por un vehículo y los tiempos empleados. Distancia 75 kilómetros, tiempo 60 minutos, y aquí está sucesivamente. Si divides el tiempo entre la distancia, obtienes la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Hacer la división. 60 dividido 75. La hacen ya sea a mano o si se ayudan con una calculadora y colocan acá los resultados. Listo, hacen las divisiones. Siempre se divide el numerador por el denominador. Bueno, y acá el quinto punto: comprueba que multiplicando cada distancia por la constante de proporcionalidad te resultan los tiempos empleados. Entonces van a multiplicar 75 por 0,8. Listo, y colocan los resultados. Muchachos, y hasta ahí sería el trabajo de esta semana.